Pasó el tiempo, te perdí. Aún recuerdo aquel domingo, tú te fuiste y yo me... Conocer la historia del rock en Guatemala es conocer la historia reciente de este país. Fíjate que la idea de hacer el documental Alternativa a la historia del rock en Guatemala surge, yo diría, por dos razones. La primera es, yo tengo ya mucho tiempo de trabajar aquí en Guatemala, pero me he dedicado mucho a lo que es la producción de documentales institucionales, trabajando, digamos, por organismos internacionales que quieren que les haga un documental de X o Y tema, ¿verdad? Toda la vida he trabajado, digamos, de alguna manera para otras personas. Y entonces desde hace mucho tiempo tenía yo una inquietud muy grande de hacer algo propio, de hacer algo donde, digamos, no le tuviera que deber nada a nadie y yo pudiera ahí sí que dedicarme a expresar lo que yo quería decir, como yo lo quisiera decir, del tema que yo quisiera hablar. Han influido directamente en su desarrollo. Desde los gobiernos militares de los años 60 y 70, la instauración de la democracia en los 80, la firma de la paz en los 90. Y entonces de alguna manera me llamó la atención hacer un documental sobre el rock en Guatemala. No solo porque me gusta mucho lo que es esa música, viví muy de cerca lo que fue el movimiento de rock en Guatemala, pero también porque sentía que era un ejemplo muy bueno de hacer un análisis de lo que es ser joven en Guatemala y de alguna manera de entender cómo en la sociedad en la que vivimos, cuando los jóvenes se encuentran una manera de cómo expresarse libremente, cómo hablar y decir lo que quieren sin reparos, digamos, y de alguna manera tratan de anhelar algo más, digamos, en este país que generalmente nos cierra mucho las puertas, cómo encontramos que en Guatemala muchas veces se enfrentan a grandes limitaciones, a grandes obstáculos, y que de alguna manera la juventud es vista aquí en Guatemala como una amenaza, y no como un sector que puede aportar algo al país, ¿verdad? Hay varias explicaciones que sí son bien tangibles en cuanto a por qué Alush tomó tanta delantera. La primera razón es porque Alush estaba prácticamente solo. Y entonces sentía que la historia del rock que yo trato de contar en este documental es una historia que se repite mucho de distintas maneras. Y entonces tal vez yo, como conocía de cerca el tema del rock, lo traté de enfocar alrededor del rock. Pero el documental no solo es de la música rock en Guatemala, realmente el documental es de lo que es la juventud en el país y de lo que significa ser joven en Guatemala, especialmente cuando trata uno de expresarse libremente en este país. Las noches buscando a su eslabón perdido. El documental originalmente lo iba a hacer únicamente de la década de los 90, que fue lo que me tocó vivir, digamos, y era lo que yo recordaba mucho y lo que yo quería que quedara un documento para que no se perdiera y que yo me imaginaba cuando ya uno tuviera 80 años y le pudiera decir uno, mira mijo, mira cómo era en mi época, mira los nietos, miren cómo era en la época de uno, ¿verdad? Y que no se perdiera esa historia. Pero haciendo el documental de los 90 nos damos cuenta que no podemos hablar de los 90 sin hablar de Alush Nawal. Entonces regresamos un poco más. Y entonces haciendo el documental y hablando de Alush Nawal y todo lo que fue la década de los 80, nos damos cuenta de la gran historia que hay antes de Alush Nawal, en los años 70, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que es una historia que no se puede olvidar. Entonces lo que originalmente iba a ser alternativa a la historia del rock en la década de los 90, se terminó convirtiendo en alternativa a la historia del rock en Guatemala. Sin embargo, existió una época conocida como el movimiento de los 90, en la que el rock fue masivo, popular y aceptado a nivel nacional. Y será precisamente este momento histórico el punto de partida. Yo creo que para el público rockero sí se va a convertir como en una referencia obligada, de que uno se da cuenta con los conocidos que uno tiene, de que todos lo fueron a comprar y lo guardaron y lo primero que hacen es que se lo enseñan a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, ya muchos que tienen hijos, ¿verdad? Es evidente que para el público rockero sí se convirtió como en una referencia y en un documento que de alguna manera le dio validez a todo lo que ellos vivieron antes, como que sintieron que ya era algo que se estaba olvidando y que de alguna manera el documental permitió como que
lo volvió a revivir, digamos, y lo volvió a mostrar para que nunca muera. Creo que hablando por el grupo, yo creo que ya estábamos viviendo el sueño que queríamos. Giovanni llegaba al estudio en corbata y con tacuche, porque él trabajaba en una agencia de publicidad. Alternativa, la historia del rock en Guatemala. Una historia llena de nostalgia, relatada a través de la música que nos identificó y enmarcada en el contexto social en el que crecimos. Me llena de mucho orgullo el decir, si no se hubiera hecho esto, probablemente se hubieran perdido muchas de esas historias, muchos de estos materiales audiovisuales, muchos de estos videos de conciertos. Y entonces como que al final lo llena uno de entusiasmo de decir, bueno, hay que seguir haciendo ese tipo de esfuerzos. Volvamos a la época en las cuales tener pelo largo, tener ropa típica, tocar música original era pecado. Más de medio centenar de entrevistas, imágenes nunca antes vistas y la música de uno de los movimientos de rock más grandes de Latinoamérica. Entonces ahí aprendí también a no ser prejuicioso, pues. Que uno tal vez se ve como se ve, pero que uno es como es. Espacios como el Festival Ícaro son espacios muy importantes porque ahí va gente dispuesta a ver cosas diferentes. Va gente de muchos sectores distintos de la sociedad. Y entonces uno sabe que, digamos, tener la oportunidad de mostrar algo en el Festival Ícaro es la oportunidad de que lo va a ver un grupo grande de personas, pero también un grupo muy variado de personas. Entonces uno sabe que de alguna manera es como volver a darle vida al trabajo de uno. Entonces a todas las personas que tengan la oportunidad los invito a que vayan a verlo. Les puedo asegurar que van a disfrutar mucho de la proyección.